Vamos a hablar de lo que es la fisiología de la circulación. Anteriormente, ¿verdad? Hemos hablado acerca del corazón, su anatomía, su fisiología, cómo él funciona, bombeando la sangre a todos los tejidos. Luego hablamos de su sistema de conducción, un tema muy aparte, hablando de lo que es electrocardiografía. Y ahora vamos a hablar de cómo funciona este bombeo de la sangre a todos los tejidos y su regreso. Entonces, recordando, ¿verdad? Un poquito que el ciclo cardíaco son todos aquellos hechos mecánicos que ocurren en el corazón, aumentando su presión. En resumen, es que la sangre llega a una muy baja presión en la aurícula y sale a una alta presión a través de las arterias, sea la arteria pulmonar o la arteria aorta sobre todo, sale a una presión de 120 milímetros de mercurio. Debemos recordar también aquellos términos de lo que es el volumen telesistólico, el volumen telediastólico, también en otros libros llamados volumen diastólico final, volumen telediastólico final. Entonces, el volumen telediastólico es el volumen que hay al final de la diástole. Es cuán lleno está el ventrículo de aproximadamente 120 cc. El volumen telesistólico es al final de la sístole, decíamos que era de aproximadamente 50 cc, ¿verdad? Quiere decir que el ventrículo no se vacía totalmente cuando él eyecta la sangre. El volumen sistólico es lo que salió, que entonces si sumamos el volumen sistólico o volumen latido más el volumen telesistólico nos da el volumen telediastólico. Habíamos dicho que normalmente con un ecocardiograma, ¿verdad? Se miden estos volúmenes y se saca la fracción de eyección. Es decir, el porcentaje de sangre que sale, que es el volumen latido, en cuanto al que se llena. Cuánto termina saliendo de sangre. Entonces, tenemos lo que es también los dos términos que son presión y tensión. Estos son dos términos que muchas veces nosotros creemos que significan lo mismo, pero absolutamente no. No son lo mismo. Entonces, la diferencia está en que presión es la fuerza que ejercen la sangre a través de las arterias abriéndola. Escuchen bien, la presión es la fuerza que ejerce la sangre en el paso por las arterias, abriendo las arterias para poder pasar. En cambio, la tensión es lo contrario, es lo que hacen las paredes tratando de hacer que la sangre no pase. Entonces, es la tensión es la fuerza que ejercen las paredes de las arterias en contra de la sangre. Entonces, obviamente, para que las arterias pasen, tiene que haber más presión que tensión para que la sangre pueda pasar. Pero ¿qué pasa si aumenta la tensión? Entonces tiene que aumentar la presión. La presión viene dada por la fuerza que está dando el ventrículo. Es decir, esta presión depende de la fuerza de las paredes del ventrículo al contraerse. En cambio, la tensión depende de la elasticidad de las arterias. Siempre pongo el ejemplo. Tenemos una bombita y se lo pongo hasta a los pacientes cuando les explico sobre su problema si tiene hipertensión arterial. El problema es, el corazón es una bombita, tenemos una bombita con una manguera, ¿verdad? Y si nosotros pisamos la manguera, la bombita va a tener que aumentar la presión para poder vencer el pie que yo le estoy poniendo. El pie es la tensión. Y de hecho la manguera, claro, las mangueras normales, que son las verdecitas, ¿verdad?
ellas están abiertas. Pero, por ejemplo, si se imaginan una manguera de bombero, ellas están cerradas y cuando pasa la sangre es que se llenan. Así son nuestras arterias. Entonces, mientras más gruesa sea la pared de esa manguera de bombero, con más presión va a tener que bombear el corazón. Entonces, ahí está el problema de la hipertensión arterial, que entonces al aumentar la tensión de las paredes de la arteria, tiene el corazón que aumentar la presión y el corazón bombea toda la vida. Entonces va a llegar un momento que él se va a cansar. Ahora, de aquí surge algo. Entonces, ¿está correcto que yo diga voy a tomar la tensión o voy a tomar la presión arterial? Lo correcto es voy a tomar presión arterial. Eso es un signo vital, presión arterial. Tensión es la fuerza que ejercen las arterias. Por lo tanto, eso no se mide. Habría que llevar un dispositivo a las arterias para medir su tensión, pero eso no se puede. Entonces yo lo que mido es la presión. Ahorita que veamos un poquito de presión arterial, de toma de presión arterial, vamos a ver, vamos a hablar un poquito sobre eso. Ahora, aquí, a veces no nos gusta histología, ¿verdad? Pero la histología también es importante. Ver las capas de las arterias. ¿Qué de importancia tiene? Bueno, vamos a decir, para serles sincero, no es necesario que ustedes se aprendan todas estas capas, pero hay capas que son importantes, por lo menos tres. Tres capas son importantes. Adventicia, la más superficial. Después viene una capa media, que es la capa muscular. Este músculo es un músculo liso, es decir, que no es voluntario. Tú no puedes decidir, bueno, voy a contraer las arterias, no. Vamos a ver qué hace que ellas se contraigan. Vamos a ver más adelante. Y más profundamente el endotelio. Ya últimamente en investigaciones se ha dicho que el endotelio es un órgano también. Es un órgano propio que tiene sus funciones y por supuesto entonces sería el órgano más grande del cuerpo. Tiene muchas células. Entonces, fíjense. Están la adventicia, ¿verdad? La capa muscular y el endotelio. Debajo de este endotelio, ¿verdad? Debajo de este endotelio es que se empiezan a acumular todos los colesteroles, triglicéridos, todas esas pizzas, todas esas hamburguesas, todo eso que nos comemos, se van acumulando debajo del endotelio. Y debajo del endotelio se va haciendo, como se va inflando, pues, se va aumentando y se va haciendo una montañita. Al hacer la montañita, entonces, se ocluye el paso de la sangre. Eso no sería tanto problema, ¿verdad? Porque muy pocas veces esa montañita que llamamos aterosclerosis, ¿verdad? Esa montañita, el problema es que con el flujo del paso de la sangre, llega un momento en que empieza como a despegarse de la base la montañita. Se empieza a despegar y llega un momento en que se despega completa y esa montaña empieza a viajar por las arterias. Por supuesto que si se despega aquí y el flujo va anterógrado, entonces la montañita va a llegar a un sitio donde a lo mejor no pase más de ahí. Si llega a un sitio donde no pase más de allí, se ocluye a la arteria, entonces es cuando el paciente va a tener un infarto, sea cerebral, sea del corazón, sea de donde sea, pues. Puede tener infarto intestinal, en cualquier arteria se puede ocluir. Además, supongamos que el paciente tiene varias montañitas, entonces resulta que la montañita que se despegó está más atrás. Perdón. Cuando viene ese trombo viajando y entonces se encuentra con esta montaña que está aquí, ¿verdad? Por supuesto que de aquí le va a costar pasar. Y entonces también aquí se pueden
formar infarto. Entonces, bueno, por eso es que debemos mantener una buena dieta, etcétera, etcétera, cosas que ya ustedes conocen y saben. Entonces, aquí como estamos viendo, ¿verdad? Otra vez, la diferencia entre presión y tensión, que la sangre viene de la aurícula al ventrículo y entonces es bombeada, se contrae el ventrículo y es bombeada a través de las arterias. Y la fuerza, estas flechitas amarillas que están aquí, esta fuerza que ejercen las arterias en contra de la sangre para no dejarla pasar, es lo que llamamos tensión, ¿verdad? Es lo que en verdad se llama tensión. Pero en los libros, como tal, tú no lo vas a ver, o sea, no lo vas a ver que escrito como tensión. Lo vas a ver con este nombre que a lo mejor le suena a los que ya hayan pasado por Morfo 2. Resistencia vascular periférica. ¿Y qué es la resistencia vascular periférica? Es la misma tensión. Es la fuerza que ejercen las arterias impidiendo el paso de la sangre. Entonces tenemos varios tipos de arterias, ¿verdad? Que a medida que ellas se van poniendo más pequeñitas, no solamente cambian de grosor y tamaño, sino que cambian su función. Tenemos las elásticas, que son arterias de conducción, las más grandes, que son la aorta y las ramas de la aorta, que las vimos en la primera clase. Ellas tienen más que todo fibras elásticas, que las vemos aquí. Ellas van cambiando estas capas, ¿verdad? Estas capas van cambiando a medida que van avanzando. Y entonces tenemos la lámina elástica interna. Entonces esta, lo que es la aorta y sus ramas, tienen bastante de esa capa. En cambio las siguientes no. Las siguientes, que son las musculares, que son ramas de las ramas de la aorta, ¿verdad? Contienen principalmente fibras musculares y se encargan de vasoconstricción y vasodilatación. Es decir, se encargan de abrir y cerrar la llave. Creo que se los he explicado que si yo, por ejemplo, salgo corriendo en este momento porque algo me está persiguiendo, no se lo he dicho, lo que pasa es que como doy Morfo 3, me acordé del sistema simpático y parasimpático. Salgo corriendo, ¿verdad? En ese momento se me activa el sistema simpático y empieza la liberación de catecolamina, es decir, de adrenalina, noradrenalina. Esas hormonas envían un mensaje a nuestras arterias, llegan a nuestras arterias a través de vía molecular, vía sanguínea, llegan y le dicen a los músculos de las arterias que se contraigan, porque a las arterias, ¿cuáles? Por ejemplo, las de los intestinos, porque yo no necesito en ese momento estar absorbiendo alimentos, estar digeriendo, no, me está persiguiendo un toro y yo tengo que correr fueteado. Entonces necesito que esa sangre esté en el cerebro, en los pulmones y en los músculos para poder correr, ¿no? Esto es otra cosa que se me había olvidado comentarles, que tienen las arterias. Las tres capas, pues la capa más interna, que es el endotelio, a estas células le llega, ellas se alimentan, vamos a decir, del oxígeno y de la glucosa que está corriendo en la misma arteria. Pero a estas células musculares y a estas células que están en la adventicia no les llega a esa sangre, no les da chance. Entonces existen unas arterias que van por fuera de las arterias, unas arterias chiquiticas que van afuera de las arterias y le van dando irrigación. Estas arterias se les dice vasa vasorum, vaso del vaso, vaso del vaso. Igual hay nervios que también inervan, valga la redundancia, a estos músculos, obviamente, porque como les dije, se sueltan las catecolaminas, la adrenalina, eso viaja a través de los nervios y a través de los nervios es que eso llega a las fibras musculares y le dicen que tienen que contraerse. Estos nerviecitos en las arterias se llaman nervo vasorum, porque es nervio del vaso, nervo vasorum. Igual, de hecho, también existen los nervios grandes, como el nervio cubital, el nervio mediano, que también tienen sus arterias finitas. Se les puede ver el nervio ciático también. Entonces, más bien, a eso se les llaman vasa
nervorum, barsa nervorum, vaso del nervio. Esto lo vimos también lo que tuvieron en la clase del nervio mediano. Había un dibujito donde el nervio mediano se veía su arteria chiquitica. De hecho, cuando se está operando, por ejemplo, la muñeca, y hay una lesión de un poco de muchos tendones que tenemos a nivel de la muñeca, y cómo diferenciamos el nervio de los tendones, que los dos son prácticamente del mismo color, una de las cosas que nos ayuda es esa arteria chiquitica que tiene el nervio. Es chiquitica, pero se ve porque se ve como una línea roja. Y te ayuda a distinguir porque los tendones sí no tienen una arteria así. Bueno, siguiendo entonces con el tercer tipo de arterias son las arteriolas. Las arteriolas, que ya son las ramas más pequeñitas, ¿verdad? Ellas regulan la resistencia, se encargan de lo que les decía, de la tensión, de la resistencia vascular periférica en los distintos órganos. Estos musculitos, ¿verdad? En estas capas están inervados por el sistema nervioso, como les dije. Entonces, fíjense, aquí viene las arterias, la sangre viene por las arterias, aquí están las capas, ¿verdad? Las capas de las arterias, y entonces ellas se van distribuyendo. Hay sitios donde específicamente, sobre todo, ocurren más que están músculos especializados que trancan la sangre a que no siga pasando por allí, ¿verdad? Para que la sangre se distribuya a otros órganos más importantes. Llega la sangre a los capilares, que ahorita vamos a hablar de todo eso, y después va pasando hacia las venas. Fíjense, las venas son un poquito diferentes, tienen mucho menos células, mucho menos capas. De hecho, la muscular es muy finita, a veces casi ni tiene muscular. Cuando tú estás operando, estás en una operación, puedes sentir, puedes tocar una arteria, puedes tocar la vena y puedes sentir la diferencia entre la arteria y la vena, como esta es muy gruesa comparada con la vena. Es decir, tú las ves las dos y las puedes ver del mismo tamaño, pero cuando las agarras entre tus dedos, las tomas entre tus dedos, te das cuenta la masa que tiene una arteria y lo finito que es una vena. Entonces, cuando llegamos a los capilares, existen capilares que son continuos y los que son fenestrados. Los que son continuos son los que normalmente vimos anteriormente. O sea, son formados de puro endotelio, pues. Son formados de puro endotelio con muchas células de endotelio. Pero existen el fenestrado, ¿verdad? Que van a tener mucho menos endotelio. Entonces, como es fenestrado, tiene huecos. Estos huecos van a hacer que entonces la sangre se pueda filtrar. Es decir, parte del plasma que está pasando por aquí, recordemos que la sangre está compuesta por células que son glóbulos rojos y glóbulos blancos, plaquetas, y está compuesta por líquido intersticial, que en este caso lo llamamos plasma. Ese plasma, cuando llega a un endotelio que es fenestrado, se sale y ocurre filtrado de la sangre. ¿Dónde ocurre eso? Bueno, puede ocurrir en los plexos coroideos a nivel del sistema nervioso central, es decir, para formar líquido cefalorraquídeo. También donde sucede en los riñones, en la cápsula de Bowman, están también los podocitos, todo eso que forman esas fenestraciones, y entonces el plasma se filtra y ocurre lo que llamamos el filtrado glomerular. Donde también en los cuerpos ciliares en los ojos, para que se forme el agüita que hay dentro del ojo, es decir, el humor acuoso y el humor vítreo, para formar las glándulas endocrinas, etcétera, y así sucesivamente. Entonces, esta es una formulita que muchas veces nos cuesta no aprender, porque esto no es una fórmula como tal, sino entender este juego de números. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es imaginación. Imaginación. Entonces llegamos aquí, nosotros imaginemos que estamos montados en un glóbulo rojo.
y venimos aquí por la arteria y ya estamos llegando al final del camino para entregar el oxígeno. Venimos aquí. Entonces, cuando llegamos aquí, ¿con qué presión salimos del corazón? Con una presión de 120 milímetros de mercurio. Recuerden que el ventrículo tuvo que aumentar su presión hasta 120 milímetros de mercurio para poder pasar la presión que estaba en la arteria y entonces lanzar todo ese poco de sangre. ¿Se acuerdan? Bueno, aquí yo llego, resulta que a medida que obviamente voy recorriendo las arterias, va disminuyendo la presión. Es diferente la presión que tienes al principio de una bombita que la presión que tienes muchos metros después. Va a ser un flujo menor. Igualmente, así ocurre aquí en las arterias, ya cuando se están convirtiendo en capilares, que es lo último, entonces ya es una presión menor. ¿A qué presión llego aquí? Llego a una presión de 35 milímetros de mercurio. ¿Se acuerdan que tenía 120? Llegué a una presión de 35 milímetros de mercurio. Esa presión también, o sea, que es la presión arterial como tal, que es la que llevamos aquí, y quiero que presten bastante atención a partir de este momento, para que no se me pierdan. Esa presión con que venimos es lo que llamamos presión arterial. Y en este caso, de esto que les voy a explicar, esa presión se le llama presión hidrostática. Es la presión que trae el agua, que trae la sangre fluyendo. Esa presión, como les dije, ¿verdad? Ella es una presión que ejerce sobre las arterias para poder pasar, sobre las paredes de la arteria para poder pasar. Bueno, esa presión, como aquí hay huequitos, vimos que en el endotelio hay algunos huequitos, ¿verdad? Esa presión cuando llega aquí, como ya aquí en los capilares, no tengo un capilar aquí como tal, bueno, pero está esto. Cuando llegamos al capilar como tal, o sea, ya casi ni tenemos esta capa, esta última capa, solamente queda el endotelio. Un capilar está compuesto solamente casi por endotelio y una lámina basal, entonces hay huequitos. Entonces, como esta agua lleva presión, una presión de 35 milímetros de mercurio, se tiende a salir esa agua y se sale del capilar porque trae una presión de 35 milímetros de mercurio. Entonces, el libro les va a decir, la sangre llega y el agua, el plasma, va a tender a salir hacia el espacio intersticial a una presión de 35 milímetros de mercurio. Pero ¿qué pasa? Hay otra presión dentro del capilar que también hace lo contrario, que hace que más bien se mantenga la sangre adentro, o sea, el agua de la sangre adentro del capilar. ¿Qué presión es esa? Se llama la presión coloidosmótica, que es esta que está aquí. La presión coloidosmótica más bien hace que la sangre se quede adentro. ¿Y por qué se sale? Porque la presión hidrostática es mayor que la presión coloidosmótica. Es decir, la presión de la sangre, la presión hidrostática que trae la sangre desde el corazón es mayor que la presión coloidosmótica que hace que la sangre quede. ¿Qué es esa presión coloidosmótica que no les he dicho? La presión coloidosmótica viene dada por la concentración de proteínas. Viene dada por la concentración de proteínas. ¿Se acuerdan cuando vieron Morfo 1 que el agua siempre va a buscar disolver las cosas? El agua siempre va a buscar disolver las cosas. Es decir, donde haya soluto, ella va a ir para allá, porque vamos a diluir eso. En cambio, si ella está en un sitio donde está todo diluido, ella más bien va a tender a irse a otro sitio donde haya soluto, donde haya cosas que disolver. Entonces, como aquí la sangre trae proteínas, soluto, entonces esa presión coloidosmótica, que es de 25 milímetros de mercurio, la hace quedar.
Quiere decir que la presión, que la sangre no se sale a 35 milímetros de mercurio, porque le restan 25 que la hace quedarse. Es decir, que finalmente ella se sale es a una presión de 10 milímetros de mercurio, que es la resta de 35 con que sale y la presión de 25 de la coloidosmótica que le hace quedarse. Bien. Entonces resulta que la sangre se sale. Ah, profe, ¿y qué pasa con esa sangre? ¿Por qué con esa agua que se salió? ¿Qué pasa? Porque yo no veo que en mis tejidos esté salida esa agua. Bueno, fíjense que aproximadamente unos 24 litros por día se salen. ¿Qué pasa con esa agua? Bueno, parte, la mayoría va a volver a entrar. Resulta que del otro lado, ¿verdad? Del otro lado, en el capilar, ya del lado de la vena, la presión con que venía la sangre bajó de 35 a 18 milímetros de mercurio. Y resulta que la presión coloidosmótica es de 25. Sigue siendo 25 porque las proteínas siguen igual. Pero como recorrimos más, bajamos más la presión. Entonces, como ahora la presión de salida es menor que la de entrada, entonces entra sangre, entra el agua otra vez. Entonces, tú restas 18 menos 25 y nos da 7. 7 negativo, que entonces quiere decir que más bien entonces el agua se mete otra vez a la sangre. Ah, pero ¿qué pasa? Que hay una porción que no sale, que se queda allí. Esta presión es la que se va por los vasos linfáticos. Por los vasos linfáticos, aproximadamente de esos 24 litros que salen, 20 se reabsorben y 3 se van a la circulación linfática, que después recuerden que la circulación linfática llega ¿a dónde? A la vena cava superior. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces después la sangre continúa su recorrido, ahora ya sin oxígeno, ya sin glucosa, y seguimos nuestro recorrido. Yo espero que hayan entendido. Fíjense que aquí les está explicando. CHP es la presión hidrostática del capilar, esta es la presión coloidosmótica y como decir, la resta neta de las presiones de ellas dos. Y entonces aquí les está diciendo que la presión hidrostática aquí es mayor que la coloidosmótica y por lo tanto la sangre sale. Aquí es igual. Y aquí la presión coloidosmótica es mayor que la hidrostática y por lo tanto la sangre entra, se mueve dentro del capilar. ¿Qué sucede? Porque a lo mejor puede que cuando les den la clase vean más números de lo normal, de lo que están viendo aquí. Que también afuera, en el espacio intersticial, también hay presión coloidosmótica y presión hidrostática. La presión coloidosmótica es prácticamente cero porque afuera no hay proteínas. Y la presión hidrostática es bastante poquito, de 2 o 3. Entonces, supongamos que la presión hidrostática aquí sea de 2. Esta presión hidrostática del espacio intersticial se va a poner en contra del 35, porque una presión hidrostática de aquí para acá va a querer más bien meter al agua. Es decir, que la presión hidrostática del espacio intersticial se lo sumaría a la presión coloidosmótica. ¿Por qué? Porque son dos fuerzas que quieren meter la sangre. Y la presión hidrostática de la sangre se suma con la presión coloidosmótica del espacio intersticial, que son dos fuerzas que quieren hacer que la sangre salga, que prácticamente es cero. Es decir, que las presiones se mantienen casi igual, pero quiere decirles, cuando vean esta clase, ven más números, es por eso. Porque te suman con la presión hidrostática, se suma con la coloidosmótica de aquí, porque las dos quieren que la sangre salga. Y la presión hidrostática del espacio intersticial se suma con la coloidosmótica porque las dos quieren que la sangre
se meta. Perdón, la presión hidrostática del espacio intersticial se suma con la coloidosmótica porque las dos quieren hacer que la sangre se meta. Así es la cosa. Pero prácticamente es eso. Ajá, profe. ¿Y por qué yo tengo que saber eso? Ah, bueno, mira. Dentro de poquito, cuando tú llegues al quinto semestre, en las primeras clases que va a haber piel y eso, va a haber edema. ¿Y qué es edema? A lo mejor ya sabes qué es el término edema, que es que se le hinchen en los pies a la persona, o existe edema a nivel abdominal, ¿verdad? Cuando es anasarca, cuando hay extravasación de líquido. Entonces, cuando tú escuchas esos términos, extravasación de líquido y eso, quiere decir que algo está alterando estas presiones aquí que no, eso no lo vemos, pero son moleculares y existen. Algo está haciendo que la sangre salga y no se devuelva. Entonces, por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, proteínas. Si yo como poca papa, si no tengo papa, ¿verdad? En la sangre, si como poco proteína, empiezo a desnutrirme, eso disminuye mi presión coloidosmótica. Y la presión coloidosmótica dentro de la sangre hace que ayuda a mantener este 25 que se mantenga dentro. Entonces, si yo tengo poca proteínas, disminuye mi presión coloidosmótica y por lo tanto esto ya no va a ser 10 milímetros de mercurio de fuerza que hacen que salgan. Va a ser mucho más, porque si esto se resta, si el 25 ahora es 20, 35 menos 20 va a ser más 15. Entonces va a salir mucha más sangre. Y por lo tanto, si aquí de este lado esto, imagínense, entonces sigue siendo 20, entonces 18 menos 20 va a ser aquí menos 2. Entonces, además de que está saliendo más agua de lo normal, aquí va a entrar menos de lo normal. Y entonces se me va a acumular líquido aquí. Este líquido en el espacio intersticial es ese líquido que tú vas a ver en los pacientes con los miembros inferiores, a nivel de líquido peritoneal, abdominal. En este caso, por ejemplo, por una hipoproteinemia. ¿Ves? Entonces, fíjate, tú vas a leer en el libro edema. Ah, bueno, pero quieres leerlo sin haber, si te copiaste en Morfo, estudiaste Morfo por pasar. Ah, pero entonces ahí vas a necesitar que entender todo esto otra vez. Porque si no, no vas a poder entender la fisiopatología. Si no entiendes la fisiopatología, no vas a poder saber tratar al paciente. ¿Qué le debo colocar? ¿Qué le debes indicar? Bien, entonces, la alteración, ese es un ejemplo. Entonces, muchas enfermedades pueden alterar todas estas cosas. Por ejemplo, enfermedades de los vasos linfáticos. Si hay obstrucción de las enfermedades linfáticas, por ejemplo, como la enfermedad de la elefantiasis, en que se obstruyen por parásitos, se obstruyen los vasos linfáticos, entonces esta sangre, este líquido que sube a través de los vasos linfáticos no va a poder pasar y entonces se va a acumular líquido intersticial. Entonces aquí tienes en resumen, o sea, con aprender la fisiología vas a poder entender todas las razones por las cuales puede ocurrir edema en un paciente. Entonces aquí tienes un resumen. No quise ponerlo aquí con puro número porque si no es más enredado. Quise nada más dejar estos numeritos que están aquí. Pero fíjate, entonces llego yo aquí con sangre, ¿verdad? En mi caminito con el glóbulo rojo. Entonces hay una presión que hace que salga, es la presión hidrostática de la sangre. Hay una presión que hace que yo me quede adentro, es la presión coloidosmótica de la sangre, o oncótica, también la pueden conseguir en otros libros. Hay una presión también que hace que yo me quede adentro, la presión hidrostática del tejido, del espacio intersticial o tisular. Y hay una presión que hace que yo me salga, que me llama, es la presión oncótica del tejido, que normalmente es casi cero, porque allá afuera casi no hay proteínas. Igualmente, cuando llego a las venas, voy a sentir estas presiones. Aquí con este diagrama, lo que hacemos es, te das cuenta que la presión hidrostática de salida, que es de 35 milímetros de mercurio, aquí de este lado es 18 y por eso la flechita
es más chiquita. Pero las presiones oncóticas, las presiones coloidosmóticas se mantienen igual. Las flechitas son iguales. Otra cosa, perdón, otra cosa que yo les había dicho, ¿verdad? La otra vez, que las venas son vasos de capacitancia. Las venas son vasos que contienen volumen, que manejan más que todo volumen. En cambio, las arterias manejan más que todo presión. Fíjense, de toda la sangre que ustedes tienen en este momento, toda su volemia, el 64% está en las venas. El 64%. Un 13% solamente está en las arterias. Lo otro está entre los capilares, el corazón y los vasos pulmonares, que son arteria y vena. Pero estamos aquí hablando de circulación sistémica. Entonces, fíjense, las venas tienen un 64%, 13% las arterias, para que vean la diferencia, que las arterias son vasos que manejan presión, no se les puede olvidar. Las venas son vasos que manejan volumen. Entonces, como ya sabemos, el retorno venoso, ya pasamos del capilar, ¿verdad? El retorno venoso es la suma de todos los flujos sanguíneos locales del conjunto de la circulación periférica. Entonces, esa sangre va a finalmente llegar a la aurícula derecha. Entonces, ¿cómo son las venas? ¿Cómo son las venas? Vimos un poquito de la arteria, ahora las venas. Fíjense, tienen una venticia, igual una capa muscular y un endotelio, pero la capa muscular es muy fina comparada con la de las arterias. Por lo tanto, también la adventicia y el endotelio son finos, pero no se marca tanto esa diferencia con la de las arterias. Fíjense que el endotelio siempre va a ser una sola capa de arterias. Una sola capa. Algo característico de una vena es esto que vemos aquí, lo que se llaman válvulas, o se me olvidó el nombre en este momento. Bueno, son unas válvulas que ayudan a que la sangre no se devuelva, porque fíjense que las venas normalmente, la mayoría de las venas van a llevar la sangre en contra de la gravedad. Entonces, cuando por fin ellas suben, si llegan a cierto sitio, ¿qué hace que no se devuelvan por la gravedad? Estas valvulitas, ¿no? Estas valvas es lo que se llama. Estas valvas también lo llamamos así. Estas valvas impiden, se llenan como unos saquitos e impiden que la sangre se devuelva. Entonces, ahora, pero si no tenemos un corazón en el pie, ¿cómo la sangre sube? Bueno, lo hace a través de la contracción muscular. Los músculos se contraen y aprietan la vena, y entonces la sangre sube, ¿verdad? Llega un momento cuando tú dejaste de contraer y entonces se devuelve. Pero como hay una valva, entonces ahí se detiene la sangre, esperando que tú vuelvas a contraer para seguir subiendo. Aquí está otra vez. Está la sangre aquí, se contrae y sube. Se contrae y la sangre sube. Entonces de aquí surgen muchas cosas. Cuando tú estás en el banco, estás haciendo cola para que te paguen efectivo, para poder agarrar bucetica, estás mucho tiempo de pie, empiezan a dolerte las piernas. Y automáticamente, a veces tú sin darte cuenta, empiezas a mover las piernas, a flexionarlas, a doblarlas. Eso es un reflejo que le está diciendo el cerebro a las piernas: mira, contráiganse porque se está acumulando mucho la sangre allá abajo. Entonces eso hace que la sangre circule otra vez, se contraiga y suba. De aquí surge también lo de las varices. ¿Qué son las varices? Bueno, que sencillamente se empiezan a dañar estas valvas, porque entonces estamos mucho tiempo de pie, y entonces no descansamos, no caminamos, o estamos mucho tiempo también sentados y no caminamos, porque el corazón sigue bombeando sangre para abajo. En un momento tiene que subir esa sangre.
Entonces, de tanto la sangre estar estancada aquí, las valvas se cansan de sostenerla y se rompen, se dañan. Y entonces es cuando ahora la sangre se mantiene aquí y necesita llegar hasta allá arriba porque no puede hacer escala aquí. Entonces se empiezan a inflamar, empiezan a aumentar de volumen porque se acumula mucha sangre aquí en todo este trayecto. Y es lo que se llama, lo que vemos en las varices. Entonces ese estancamiento también produce que al estancarse aquí la sangre, ayuda también a producir trombos, a producir trombitos, que se coagule, como debemos decir, se coagula un poquito la sangre y entonces produce trombitos que pueden viajar al corazón y producirnos infartos a nivel del corazón, infartos a nivel cerebral. Por eso, muchachos, por eso, siempre nosotros, si estamos sentados en una computadora, si estamos de pie en una cola, algo, cada hora debemos caminar, levantarnos, caminar unos 5 minutos. Esto ayuda a la recirculación de la sangre y aquí se los estoy explicando por qué. De hecho, aquí de una vez también les explico. Los cirujanos vasculares es una de las especialidades que más me gustaba. Siempre me han gustado las arterias. Los cirujanos vasculares, hay veces que, ¿verdad? Hay una lesión arterial y no es reparable, sino que hay que sustituir esa arteria, colocarle injerto sintético de teflón, por ejemplo, lo que tuvieron en la clase de hombro, coloqué una lesión de la arteria axilar y cómo se le colocó el teflón, una arteria de teflón, una arteria sintética o autóloga. Autóloga es que tú saques de otro sitio para ponérselo, pero resulta que las arterias son súper importantes y no puede estar colocando, no puedes sacar una arteria. ¿De dónde vas a sacar una arteria? A dejar otro órgano sin riego sanguíneo para sustituir esa que se lesionó. Entonces lo que hace es agarrar unas venas. Ah, profe, ¿y las venas no son importantes también? Sí, pero lo que pasa es que las venas tienen doble circulación. Recuerden que hay una circulación superficial y hay una circulación profunda. Entonces sacamos la de la circulación superficial. Por ejemplo, cortamos aquí, taca, y cortamos aquí, taca, y la llevamos al sitio donde estaba aquella arteria lesionada y entonces la sustituimos. Pero cuando el cirujano vascular la va a colocar, si tú estás en la cirugía te va a preguntar, ¿por qué la tengo que colocar al revés? ¿Por qué tengo que colocar la vena al revés? Porque tiene que colocarla en el sentido que va la sangre. Supónganse que se lesionó la arteria poplitea, que viene trayendo sangre para abajo, ¿verdad? Que viene trayendo sangre para acá, para abajo. Vengo y yo corto esta, que es la vena, la safena menor. Esta es la safena menor. La corto, vengo y la empato aquí al sitio, hago un puenteo en el sitio donde está la arteria, donde estaba la arteria poplitea. Resulta que cuando la sangre venga bajando por aquí, en la poplitea, de la femoral pasa a la poplitea, no va a poder pasar. Por eso es que el pedazo de vena se tiene que voltear para que la sangre pase en sentido anterógrado. Preguntica que le van a hacer siempre. Entonces, bueno, aquí está lo que les estaba diciendo. La sangre sube, ¿verdad? Y normalmente cuando se devuelve se tranca, no baja. Pero si las venitas están dañadas, se cansaron de sostener la sangre, entonces vuelve a bajar y entonces se acumula la sangre y esto aumenta de volumen. Entonces, bueno, aquí vemos la diferencia, como les había dicho, la diferencia entre una arteria y una vena. Las venas son más finitas, ¿verdad? Y aquí está el capilar solamente de endotelio. Aquí está otra fotico con varias capitas de las arterias, ¿verdad? Como después se van convirtiendo en el capilar y después vamos a las venas. Tenemos aquí la circulación linfática, solamente para recordarles que la circulación linfática va recogiendo todo
todo lo que es ese líquido linfático que viene de los espacios intersticiales, llega a lo que es el conducto torácico. Si se acuerdan cuando vieron diafragma, el diafragma tiene unos huequitos por donde pasa, baja la aorta, sube la vena cava y también pasa el conducto torácico. ¿Qué era el conducto torácico? Que recoge la linfa de todos los miembros inferiores, ella va subiendo para drenar en la vena cava superior, como lo vimos en la primera clase. Igual, la linfa de todos los miembros superiores y la cabeza cae en la vena cava superior. Igual, bueno, aquí vemos como más microscópicamente cómo la sangre que sale, el plasma que sale de las arterias, llega al espacio intersticial y entonces pasa a los vasos linfáticos. Aquí vamos viendo cómo esa agüita pasa del espacio intersticial a los vasos linfáticos. ¿Alguna duda, alguna pregunta?